Buenos días, profe Jonathan y compañeros. Hoy les presentaré mi proyecto integrador, contando la historia de los primeros pobladores de mi Ecuador. En la materia de ciencias sociales empezaré hablando de las rutas del poblamiento americano. Rutas del poblamiento americano. América fue el último continente ocupado por el hombre, pues se cree que los primeros grupos humanos llegaron a ese territorio hace unos 40.000 años. Ruta Bering. El hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering, cuando la Tierra había sufrido un enfriamiento que congeló las aguas de los océanos cerca de los polos, que formaban un gran puente durante el periodo de glaciación, que unía el continente asiático con el americano. En segundo lugar encontramos la ruta costera. Sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes bordeando las costas del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y Suramérica. Pasamos a ver la ruta del Pacífico. Postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando pequeñas embarcaciones. Y finalmente la ruta del Atlántico. Propone que el hombre habría cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría sostiene, dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y Europa. Pasaré a hablar de las herramientas y formas de trabajo colectivo. Caza animales. En grupos los jóvenes cazaban animales grandes como tigres, venados, perezosos. Otros grupos en el mar pescaban y recolectaban mariscos. Las mujeres, niños y ancianos recogían frutos y cazaban mariscos. Herramientas. Fabrican armas y herramientas caseras con ramas, huesos, conchas y piedras. Como los ejemplos que tenemos aquí, que son hachas, arcos, anzuelos, raspador, cola de pez, flechas y lanzas. Las piedras más utilizadas fueron el basalto, obsidiana y pedernal. Los primeros asentamientos registrados en el actual territorio ecuatoriano datan hace 13.500 años y podemos citar los siguientes. Comenzaré hablando con el Inga. Los territorios actuales de la provincia fueron habitados desde hace 10.000 años por una hacienda y a un río situado al noroeste del volcán Ilaló, al sureste de Quito, donde se descubrieron abundantes vestigios de talla obsidiana y basalto. Pasaré a hablar de Las Vegas. La cultura de Las Vegas fue la primera cultura arqueológica conocida que se asentó en los actuales territorios de Ecuador. Se desarrolló entre el Holoceno y Pleistoceno tardío, en la costa, entre 10.000 años antes de Cristo y 4.600 años antes de Cristo. Existen al menos 31 asentamientos de esta cultura en la península de Santa Elena. Chopsí. La cultura Chopsí pertenece al sitio arqueológico que se halla ubicado en las estribaciones del Cerro Guayil, en la provincia de Azuay, Ecuador. En esta cueva se han encontrado muestras de la presencia de los primeros hombres ecuatorianos, convirtiéndolo de tal manera como uno de los sitios emblemáticos del Paleoindio y ubicado culturalmente en la época del Precerámico. Hondachi. Periodo precerámico encontrado en el Alto Napo, donde se hallaron muchos artefactos de obsidiana como cuchillos,
raspadores, navajas. Dan cuenta del carácter guerrero de los pueblos que habitaron nuestras tierras. Esta es una característica particular de los pueblos que habitaron la Amazonía desde tiempos anteriores, antes de la conquista española. Cubilán. Como último tenemos a Cubilán. Se localizó este sitio en las puntas de proyectil, raspadores que en muchos aspectos parecen guardar relación con la tradición tecnológica de utillajes de Ilaló. Cubilán se encuentra entre el límite de las provincias de Azuay y Loja, en una zona ecológica calificada como subpáramo. Se encuentra en un recinto lítico con artefactos como raspadores, puntas de proyectil. Pasaré a hablar de la materia matemática, en la que explicaré la línea de tiempo y la tabla posicional. Línea de tiempo del proceso y desarrollo de los primeros pobladores. Como primer año tenemos 40.000 y 50.000 años antes de Cristo. Los primeros Homo sapiens cruzaron por el estrecho de Bering. Luego tenemos 10.000 años antes de Cristo. Existen primeros asentamientos humanos. Las zonas arqueológicas con restos más antiguos se centran en el Inga, en la zona de Ilaló, Quito. En Las Vegas, Hondachi, Chopsi, Cubilán y otros lugares. 9.000 al 4.600 años antes de Cristo. De este periodo son los poblamientos en Las Vegas, en la península de Santa Elena, en donde se encontró el enterramiento de los amantes de Zumpa. 3.500 años antes de Cristo, la cultura valdivia se extendió por todo el litoral. Vivían castas construidas de bareque, de cañas y barro. A partir de estas se desarrollan las culturas machalilla y chorrera. Y como último tenemos 2.500 años antes de Cristo. Se desarrolla un intercambio de productos entre los pueblos de la costa y la sierra y la Amazonía. En la sierra se desarrollaron Cerro Narío, Alausí o Cotocollao. Segundo, en la tabla posicional explicaré los sucesos acontecidos. Cruce de los primeros Homo sapiens por el estrecho de Bering. Primeros asentamientos humanos, poblamientos en Las Vegas, península de Santa Elena. Extensión de la cultura valdivia y surgimiento de machalilla y chorrera. Desarrollo de intercambio de producto entre pueblos. Pasaré a dar ejemplos con los años ya mencionados en la línea de tiempo. Cómo se escribe y se ubica. Voy a dar dos ejemplos del primer suceso, que son 50.000 y 40.000, que en valor posicional se ubica 5 decenas de mil, ceros, unidades de mil, 0 centenas, 0 decenas y 0 unidades. El segundo número en valor posicional se ubica 4 decenas de mil, 0 unidades de mil, 0 centenas, 0 decenas y 0 unidades, etc. Finalmente tenemos la materia de ciencias naturales, en la que pasaré a explicar el ecosistema donde se desarrollaron los primeros pobladores. Ecosistema donde se desarrollaron los primeros pobladores. Como primero tenemos glaciación. Cuando la Tierra había sufrido una glaciación, es decir, un enfriamiento que congeló las aguas de los océanos cerca de los polos, se formó una especie de puente natural entre los dos continentes. Como segundo tenemos el clima templado. El clima se fue calentando y mejorando las condiciones para el mayor desplazamiento de los pobladores. Y finalmente tenemos plantas comestibles. En los bosques de los valles bajos encontraban plantas comestibles que aprendieron a diferenciar de las venenosas. En los páramos recogían plantas medicinales. Primero tenemos los valles andinos.
Los vestigios más antiguos de asentamientos humanos se encuentran en los valles andinos, donde había mejor condición debido a su clima. Como segundo tenemos la región amazónica. Los pobladores llegaron a Asia buscando regiones cálidas donde asentarse. Eso les llevó a la región amazónica, en cuyos abundantes bosques tropicales se habían refugiado también numerosas especies de animales que huían de las glaciaciones. Finalmente tenemos el pie de los volcanes. Las bandas o grupos de pobladores se movían por el territorio buscando animales para cazar y frutos para recoger. Encontraban lugares al pie de los volcanes donde había abundante material de piedra y también agua. Allí instalaban por un tiempo lo que ahora llamaríamos taller. Gracias por su atención. Muy bien, Emilio, felicitaciones. Vamos a darles aplausos virtuales a Emilio.